myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de matemáticas, el ejercicio 6 de la página 224 que dice, sea la siguiente tabla de frecuencias para datos agrupados, justamente como vemos ahí, correspondientes al recorrido en kilómetros de un vehículo. Entonces nos da todos estos valores. Debemos calcular, en este caso, todos los valores de media, mediana y moda, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular la media, la mediana y la moda, que es lo que normalmente hemos estado hallando. Entonces voy a poner media aritmética aquí, o simplemente media, que la media tiene esta fórmula, ¿de acuerdo? Es suma total de cada valor multiplicado por su frecuencia y dividido para n. ¿Qué es cada cosa? Bien, como tú ves, xi corresponde al valor, fi a la frecuencia absoluta, que significa cuántas veces aparecen los valores dentro de este rango. Quiere decir que dentro de este rango, por ejemplo, hay 5. Dentro de este intervalo, mejor dicho, hay 7. Dentro de este hay 12 valores. Otra cosa que es importante analizar es la amplitud. La amplitud equivale a la resta de cualquiera dos valores de cualquier intervalo. Es decir, recuerda que en los intervalos este es el límite inferior de cada intervalo y este es el límite superior de cada intervalo. Entonces tomo cualquiera, por ejemplo, este intervalo de aquí. Resto 60, que es el superior, menos 35, que es el límite inferior. Entonces 60 menos 35, eso me va a dar como resultado una amplitud de 25. Y todas las demás deben darme lo mismo. Entonces, si yo resto, por ejemplo, 110 menos 85 me va a dar 25. Este guión que ves aquí no es el signo menos, es otra forma de representar un intervalo. Quiere decir que va de 85 a 1100, a 110, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que debo ir es a esta columna, ¿sí? ¿Y dónde tengo esta columna? La tengo aquí, como tú ves, ¿no? No es solo esta, no es solo esta, aquí están las dos multiplicadas. Pero este símbolo que tú ves aquí dice suma total de esa columna. Entonces, en este caso voy a coger la suma total de esta columna. ¿Cuál es la suma total? 3062.5. Entonces pongo 3062.5 sobre n. ¿Cuánto vale n? Bien, n se encuentra en la columna de FI. Mucha atención con lo que te digo. No te confundas. No es de la columna XY. No hagas eso. No es de la columna XY, no es de otra columna, es de la columna FI, que a veces aparece como, en lugar de esto aparece el número de personas, número de encuestados, número de clientes, etc. Pero aquí aparece como FI. El de esa columna, el total equivale a n. O sea que este valor de aquí equivale a n. O sea que n vale 35. Entonces, ¿cuál es la media? Media aritmética o promedio. Eso es 3062.5. Y eso divido para 35, que me da 87.5. Entonces, ese ha sido el valor de la media. Como ves, es muy sencillo. ¿De acuerdo? Bien, la otra cosa que se nos pide en este caso es la moda. Entonces, bueno, la mediana primero, ¿no? La mediana. La mediana, en este caso, es tomar el valor que después de que están organizados de menor a mayor, de mayor a menor, cuando están ordenados se toma el valor de la mitad. En este caso es muy difícil verlo así. Para ello se hace lo siguiente. N dividido para 2. ¿Cuánto es n dividido para 2? N vale 35. 35, ¿no es cierto? Que este es el valor de n, dividido para 2. En algunos libros te vas a encontrar con una n minúscula. Eso es irrelevante. 35 dividido para 2, eso es 17.5. O sea que nosotros, ojo, este valor no es la mediana. Vamos a tomar el elemento 18, ¿sí? Porque vamos a tomarlo así, redondeado. Bien, ¿cómo es eso de tomar el elemento 18? Para la mediana, en la columna que nos vamos a fijar es en la de la frecuencia acumulada, que como te he venido diciendo en los videos, a veces ponen una F minúscula y una A, una F mayúscula como este caso, y yo prefiero poner F acum, pero bueno, aquí nos ponen como FA. Yo sé que esa es la frecuencia acumulada, porque la frecuencia acumulada copia el primer valor de FI y luego suma con el siguiente, 2 más 5, 7, 7 más 7, 14. 14 más 12, 26, 26 más 9, 35. Por eso sé que esta columna es la de la frecuencia acumulada. Bien, ¿para qué me sirve? Porque esta nos va diciendo hasta qué elemento tiene, hasta qué posición. Esta tiene los 2 primeros elementos, esta tiene los 7 primeros elementos, esta los 14 primeros elementos y así. Yo tengo que ver dónde se encuentra el elemento 18, en qué intervalo aparece primero.
En los 2 primeros no aparece, en los 7 primeros no aparece, en los 14 primeros no está el elemento 18. Pero aquí el elemento 26 ya contiene entre ellos al elemento 18. Entonces, así que me voy a fijar en este intervalo. Yo sé que el 35 también lo contiene, pero solo es hasta que aparezca el primer intervalo que lo contenga. El 26 contiene el elemento 18, por lo tanto, este será considerado el intervalo de la mediana. No te olvides, nos vamos a enfocar en este intervalo de aquí. Bien, ¿a qué se refiere entonces la fórmula con que la mediana es igual al límite inferior? Acuérdate que cada valor de aquí es del límite inferior de cada intervalo y el de aquí es del límite superior. Pero debemos enfocarnos en el intervalo de la mediana. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo de la mediana? 85. Entonces tomamos el 85. Más, abrimos una línea, dice n dividido para 2. N dividido para 2 ya lo calculamos, es 17.5. Ya no tomamos este 18, sino este con decimales. 17.5. Menos, dice la frecuencia acumulada anterior. Entonces a nosotros aparece esta como frecuencia acumulada. Recuerda que esta es la franja de la mediana, esta es la frecuencia acumulada de la mediana, pero dice que tome la anterior. Entonces la anterior está arriba, esta es la anterior. Entonces la franja de la mediana, la frecuencia acumulada anterior es esta de aquí, la 14. Entonces voy con la 14. Y abajo me dice FI. Entonces se refiere no a la acumulada, sino de la franja de la mediana, la columna FI al valor de la mediana, justamente a este 12 de aquí, de la columna FI el 12. Como no dice anterior, no tomo el anterior ni el siguiente, tomo ese valor de 12, que es el que se encuentra en la franja de la mediana. Y esto multiplico por el valor de la amplitud. ¿Cuánto era la amplitud? Como tú ves, es 25. Entonces voy a tomarle como 25, que es la amplitud. Bien, entonces la mediana será 85 más 17.5 menos 14, eso es 3.5, dividido para 12. Y es más, el valor de 25 lo puedo poner aquí arriba si tú quieres por comodidad. Una vez que ya he operado, ya he restado estos dos valores. Entonces, a ver, 3.5, ¿no? A ver, déjame ver una cosa. Sería 3.5 por 25, dividido para 12, Y al final le sumo este valor de aquí, más 85. En este caso nos da que es de 92.29. Entonces resulta que la mediana ha sido de 92.29. Bien, así es como se calcula la mediana. Tienes que poner mucha atención al procedimiento. De todas maneras, mira los videos anteriores en los que hemos hecho de este segmento, de este tema. Hemos hecho ejercicios bastantes de este tema. La moda, por su parte, la moda no requiere de que yo divida los datos para 2. La moda simplemente debo escoger el valor que tiene más frecuencia absoluta, no acumulada, frecuencia absoluta, es decir, esta columna. O sea que esta columna de aquí nos sirve para la moda. ¿Cuál tiene más FI? Eso significa que es el que más aparece, el que más se repite. Nota que dice que este intervalo aparece 12 veces en comparación con los demás. Así que este es el intervalo que más valores tiene. Así que este será el intervalo de la moda. Ahora, como tú ves, ha coincidido con el intervalo de la mediana. No siempre pasa esto. Es raro que pase esto, pero en este caso ha coincidido que el mismo intervalo de la moda, que es lo escogimos por el mayor valor, es el mismo al de la mediana porque este valor era el que contenía a la mitad de los datos, ¿ya? Justo pura coincidencia. En este caso, entonces, nos vamos a fijar ahora en estos valores de esta columna de acá. Bien, para la moda tenemos, ¿cuál es el límite inferior? Entonces, el límite inferior de este nuevo intervalo, que es el de la moda, es 85, claro. Coincide porque es el mismo intervalo, ¿no? Si hubiera sido otro, teníamos que tomar el límite inferior de ese otro intervalo. Más, ahora, ¿qué significa? Aquí voy a borrar esto, ¿no? Que esto está de más, esto era de un ejercicio anterior. Pero bueno, ¿cómo se calcula este delta F1? Te voy a poner aquí, delta F1 equivale a la frecuencia donde se encuentra la moda, entonces que es 12, ¿no? Menos la frecuencia anterior, entonces es 12 menos 7. Ojo, no es las acumuladas, esto era para la mediana. Para la moda, las frecuencias absolutas. 12, que es la frecuencia donde se encuentra la moda, menos la anterior, que es 7. Entonces, delta F1 es 12 menos la anterior, que era 7. Y 12 menos 7 es 5.
Ese valor entonces va arriba en la fórmula y como ves abajo también es el mismo valor, va abajo. Más, que es delta F2. Delta F2 es la misma frecuencia donde está la moda, es decir, esta de aquí, pero menos la frecuencia siguiente, ¿sí? O consecutiva, como se le dice. La frecuencia del 12 siguiente es la del 9. Entonces esto sería el delta F2, sería la frecuencia de la moda menos la siguiente que es el 9. Y en este caso nos queda 12 menos 9, 3. Entonces aquí más 3. Bien, como ves, no es difícil esta parte de aquí, es solo cuestión de tener en cuenta que es, ¿de acuerdo? Bien, y eso vamos a calcular por la amplitud. También nos pide por la amplitud, que la amplitud es de 25. Bien, entonces la moda es igual a 85 más 5 sobre 5 más 3, que es 8. Y este valor, bueno, este valor puedo pasar a multiplicar con el de arriba, ¿no? 5 por 25 dividido para 8. Entonces, ¿cuánto me va a quedar la moda? Veamos. Yo digo 5 por 25, 5 por 25, que eso es 125, ¿no es cierto? 125, divido para 8. Y ese valor resultante sumo más 85. Entonces nos queda que es 100.63. Entonces la moda ha sido de 100.63 si decido aproximar. Y bien, como ves, esos son los procedimientos para hacer los cálculos que se nos piden. Media, mediana y moda, que son los valores de tendencia central que nos permiten tener una idea, ¿no es cierto?, de hacia dónde tienden los datos. Bien, como ves, ha sido no complicado, ha sido bastante sencillo. Solo espero que a través de esto comprendas cómo se hacen los cálculos, cómo se utiliza la fórmula, qué es cada cosa. Y si tienes alguna duda, contacta con nosotros a nuestras redes sociales o a nuestros contactos oficiales, que estaremos dispuestos a ayudarte. Nos vemos contigo en los siguientes videos.